El resto de los niños inoculados respondieron sorprendentemente bien y quedaron inmunizados contra la viruela humana. Pero Jenner hizo otro importante descubrimiento. Se dio cuenta de que esta infección podía transmitirse de una persona a otra, en el lugar en el cual se habían introducido el líquido. El receptor desarrollaba pústulas y el líquido que se acumulaba podía extraerse y emplearse para administrar nuevas vacunas. Lo que resultaba difícil en aquella época era mantener en condiciones el suero de vacunación, que solo surte efecto mientras estén activos los virus que contiene. Hoy tenemos cámaras de refrigeración, pero entonces, para lograr que se conservara tan solo unos 10 días, lo que se hacía para empapar algodón en rama con el fluido, situarlo entre dos placas de vidrio y sellarlo con cera. Esto era lo que se hacía en Europa, pero cruzar el Atlántico suponía saltarse con mucho la fecha de caducidad. En América no había vacas con las que se pudiera practicar la variolación. Era justamente a América a donde el rey de España, Carlos IV, que había perdido por culpa de la viruela a una de sus hijas, María Teresa, 1791-1794, quería llevar la vacuna. La lucha contra la viruela además había cobrado fuerza en los últimos años del siglo XVIII en América. 5 años después de la publicación de este descubrimiento, en 1803, Carlos IV, aconsejado por Balmis, mandó organizar una expedición para extender la vacuna a todos los dominios de ultramar, América y Filipinas. La intención no era solamente vacunar a la población local, sino establecer juntas de vacunación en las ciudades visitadas que garantizasen la conservación del fluido y la vacunación a las generaciones futuras. En 1805, con la aprobación de la Junta de Cirujanos de la Cámara, se promulgó una real cédula mandando que en todos los hospitales se destinase una sala para conservar el fluido vacuno. El principal problema que se le planteaba a Balmis, a quien se le confió esta misión, era cómo conseguir que la vacuna resistiese todo el trayecto en perfecto estado. La solución se le ocurrió al mismo Balmis y podría denominarse transporte humano en vivo. Iría a bordo un grupo de personas no vacunadas. A 2 de estas se les inoculaba el virus y se los separaría del resto. Hacia el final del proceso patológico se les extraería líquido de sus pústulas destinado a las siguientes 2 personas y así sucesivamente hasta llegar a Sudamérica. No se buscaron voluntarios para esta cadena humana de virus. Balmis optó por llevar consigo 22 niños huérfanos, expósitos, de entre 3 y 9 años de edad. La operación comenzó con el flete de la corbeta María Pita, que llevaba a los 22 niños. Balmis, 2 médicos asistentes, 2 prácticos, 3 enfermeras y la rectora del orfanato Casa de Expósitos de La Coruña, Isabel Sendal Gómez. El 30 de noviembre de 1803 zarpó el navío con 37 personas desde el puerto de La Coruña. Entre los 22 niños había 6 venidos de la Casa de Desamparados de Madrid, otros 11 del Hospital de la Caridad de La Coruña y 5 de Santiago. La vacuna debió ser llevada por niños que no hubieran pasado la viruela y se transmitió de uno a otro cada 9 o 10 días. Niños entre los que se encontraba el propio hijo de Isabel, Benito Vélez, de 9 años, y Andrés Naya, 8 años, Antonio Veredía, 7 años, Cándido, 7 años, Clemente, 6 años, Domingo
Naya, 6 años, Francisco Antonio, 9 años, Francisco Florencio, 5 años, Jerónimo María, 7 años, Jacinto, 8 años, José, 3 años, Juan Antonio, 5 años, Juan Francisco, 9 años, José Jorge Nicolás de los Dolores, 3 años, José Manuel María, 6 años, Manuel María, 3 años, Martín, 3 años, Pascual Aniceto, 3 años, Tomás Melitón, 3 años, Vicente Ferrer, 7 años, Vicente María Sale y Bellido, 3 años, y un niño más que falleció durante el viaje. Las normas de la expedición indicaban claramente el cuidado que los niños debían recibir. Ninguno de ellos regresó a Galicia.